Bienvenidos. En este video, te contaremos algunas de las anécdotas que vivieron los grandes artistas de la época de oro del cine mexicano. Desde situaciones divertidas, en los rodajes, hasta momentos que casi cambian la historia del espectáculo. Acomódate y disfruta de estos relatos que revelan el lado más humano y sorprendente de nuestras leyendas del cine. Comencemos. En agosto de 1951, la furia de la naturaleza se desató sobre Tampico, Tamaulipas. El huracán Charlie, de categoría 3, azotó la región con intensos vientos y lluvias torrenciales. La comunidad artística se unió para organizar eventos benéficos y recaudar fondos. Uno de ellos fue el que lideró Mario Moreno Cantinflas y Tintán, en la Plaza de Toros, logrando una recaudación sin precedentes. Sin embargo, en medio de tanta generosidad, un rumor comenzó a circular. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, se había negado a participar en los eventos de apoyo. Esta versión generó revuelo y división de opiniones, pues parecía impensable que alguien tan cercano a su gente pudiera mantenerse al margen en un momento tan crítico. Finalmente, el 11 de octubre de 1951, Pedro Infante decidió aclarar la situación en una entrevista con El Sol de Tampico. Con visible dolor y frustración, el actor explicó que nunca había sido invitado a participar en el evento donde se proyectó una de sus películas con fines benéficos. Se enteró de la iniciativa únicamente a través de la prensa, cuando ya era demasiado tarde para ofrecer su ayuda. En 1955, otro huracán, Hilda, azotó nuevamente Tampico, dejando una vez más a miles de damnificados. Esta vez, un grupo de estrellas del cine acudió a brindar apoyo. Pedro Infante deseaba estar presente, pero compromisos laborales le impidieron asistir, lo que volvió a alimentar la polémica sobre su relación con la ciudad. Finalmente, el 15 de abril de 1957, el destino truncó cualquier posibilidad de reconciliación con su público de Tampico. A pesar de los rumores y malentendidos, su imagen nunca se vio opacada. Los tampiqueños y el resto de México lo siguieron recordando como el ídolo humilde, carismático y cercano que había marcado la historia del cine y la música nacional. Luis Manuel Pelayo, una figura destacada de la época de oro del cine mexicano y un artista de gran versatilidad conocido como el actor de las mil voces, dejó una huella imborrable en el cine, la televisión y el doblaje. Participó en icónicos proyectos como la radionovela Calimán y dio voz a personajes animados de Disney. Pero fue con el programa de concursos, Sube Pelayo Sube, donde alcanzó la cúspide de su popularidad. Este exitoso programa, que ofrecía importantes premios a sus concursantes, se convirtió en un fenómeno nacional. En plena crisis económica de los años 70, significó un rayo de esperanza para muchas familias mexicanas. Sin embargo, su éxito también trajo consecuencias inesperadas. Y aunque Pelayo no fue un crítico directo del régimen político, algunas situaciones públicas pusieron su programa en la mira del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, que se caracterizaba por reprimir cualquier tipo de expresión que opacara la imagen presidencial. Uno de estos momentos ocurrió en Teotihuacán, donde al ver subir al presidente por las pirámides, la multitud comenzó a corear frases del programa como «Arriba, papi, pa' arriba». En otro evento oficial, al izar la bandera, la gente gritó «¡Sube, Pelayo, sube!», lo cual fue tomado como una burla a los símbolos patrios. El punto de quiebre fue cuando Pelayo, en vivo, comprometió públicamente a María Esther Zuno, esposa del presidente, a apoyar a una niña enferma. Esto fue visto como una intromisión inadmisible. Días después, el programa fue cancelado y vetado de la televisión. Según Rosita Pelayo, hija del actor, esta censura afectó mucho a su padre. Durante más de una década, ningún canal le dio espacio. Sin embargo, el cariño del público permaneció, y su figura seguía siendo reconocida en la calle. Aunque no volvió a alcanzar el mismo nivel de fama,
recuperó algo de su carrera y continuó trabajando hasta su fallecimiento en 1989. La pasión de Pedro Infante por las motocicletas Harley-Davidson surgió en 1951, cuando comenzó su entrenamiento para la película A Toda Máquina, en los estudios Churubusco. Su instructor fue Francisco "El Indio" Sandoval, comandante y experto en acrobacias en motocicleta, quien quedó impresionado por la rapidez con la que Pedro dominó las técnicas de manejo y los trucos más desafiantes. Infante no solo aprendió con gran destreza, sino que decidió realizar él mismo todas las escenas de riesgo, rechazando la necesidad de un doble. Su audacia y habilidad sobre la moto no solo quedaron inmortalizadas en la pantalla, sino que trascendieron a su vida diaria. Como comandante honorario de la Policía de Tránsito, encabezó el cortejo fúnebre de Jorge Negrete, recorriendo las calles de la Ciudad de México en su Harley. Además, usaba su motocicleta para desplazarse rápidamente a los estudios de grabación o al aeropuerto, demostrando que su pasión por las dos ruedas iba más allá del cine, convirtiéndose en parte de su estilo de vida. En plena cúspide de la época de oro, dos de sus figuras más emblemáticas, Mario Moreno Cantinflas y Pedro Armendáriz, protagonizaron un conflicto que dejó huella tanto en su relación personal como en la historia del cine nacional. Todo comenzó a finales de los años 50, cuando Cantinflas, siempre visionario, concibió la idea de crear una productora en Estados Unidos. Su propósito era claro: abrir camino a los artistas mexicanos en Hollywood. Para lograrlo, necesitaba una fuerte inversión de capital, y fue entonces cuando recurrió a su colega y amigo, Pedro Armendáriz, quien ya gozaba de reconocimiento internacional gracias a películas como María Candelaria y su participación en la saga de James Bond. Pedro aceptó aportar la mitad del dinero necesario para poner en marcha el ambicioso proyecto. Sin embargo, tras sellar el acuerdo, pasaron los meses y no hubo noticias del avance. Cantinflas, misteriosamente, dejó de responder. El entusiasmo inicial se transformó en desconcierto, y luego en molestia. La situación llegó a un punto crítico cuando ambos coincidieron en Los Ángeles, California. Ahí, Pedro Armendáriz encaró directamente a Cantinflas, exigiendo explicaciones. El encuentro fue tan tenso que, según se cuenta, Armendáriz sacó un arma y amenazó al actor. En ese momento, Cantinflas prometió devolverle el dinero, pero ya era demasiado tarde. La amistad se rompió para siempre. Lo que alguna vez pudo haber sido una alianza histórica para el cine mexicano, terminó en desencuentros, traiciones y una enemistad silenciosa. La cinta El Revoltoso, estrenada en agosto de 1951, marcó un antes y un después en la carrera de Germán Valdés Tintán. La película fue filmada con recursos muy limitados. El director Gilberto Martínez Solares no confiaba en que fuera a tener éxito, sobre todo porque competía en cartelera con producciones protagonizadas por figuras como Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. Por ello, se buscó un elenco de bajo costo y se filmó fuera de los grandes estudios Churubusco, utilizando en su lugar casas particulares y locaciones como el Parque María Luisa, en la colonia industrial, donde vemos a Tintán lustrar zapatos y vender billetes de lotería. Rebeca Iturbide fue una de las actrices elegidas por su gran presencia y elegancia, y se sabe que el entrañable actor, Tuntún, no estaba contemplado inicialmente en el reparto, pero Tintán, convencido de su talento, decidió pagarle con su propio dinero para que participara. El guión fue escrito por Juan García El Peralillo, quien logró plasmar una historia fresca, urbana y muy distinta a lo que se venía haciendo hasta entonces. No obstante, la película enfrentó también la censura. Una escena que mostraba a una persona fallecida tras un accidente fue eliminada tras presiones de la llamada Liga de la Moral, que la consideraba contraria a las buenas costumbres. En contraste, una escena de golpes entre Tintán, Marcelo y otro personaje dentro de una cárcel estuvo a punto de correr la misma suerte, pero el director se mantuvo firme y logró evitar que fuera removida, incluso amenazando con acudir a instancias superiores. Mientras tanto, Cantinflas había invertido cerca de 2 millones de pesos en su película, El Siete Machos, esperando recuperarlos con facilidad. Sin embargo, la recaudación fue baja, y aunado a demandas, la situación se volvió tensa.
La rivalidad entre ambos cómicos se intensificó al grado de que, según se dice, Cantinflas se vengó de Tintán tomándole una foto comprometedora a Rosalía, su pareja, mientras dormía en un avión. Este gesto provocó la ira del Pachuco de Oro. En definitiva, El Revoltoso no solo fue un éxito rotundo de taquilla y creatividad, sino también una declaración de que Tintán no necesitaba grandes presupuestos ni el respaldo de poderosas productoras para brillar. Su talento bastaba para robarse el corazón del público y molestar a más de un rival en el camino. Una de las personalidades más explosivas en la historia del cine de oro fue la de Luis Armando Soto La Marina, mejor conocido como El Chicote, un actor con una personalidad que desbordaba intensidad, capaz de robarse la atención aún entre las estrellas más grandes. En 1936 grabó su primer cortometraje, Los apuros de Chicote, pero sería junto a Jorge Negrete, donde alcanzaría su consolidación como actor de reparto. A partir de entonces, trabajó con gigantes del cine, participando en más de 130 películas. Sin embargo, afición a la bebida, su fuerte carácter y una reputación de conflictivo lo persiguieron toda su vida. Se dice que incluso retó con pistola en mano a Jorge Negrete, y en otra ocasión, durante el rodaje de Calibre 44, se enfrascó en una discusión con Pedro Armendáriz y Piporro, quienes lo habían recomendado. Cuando el director Julián Soler dudó en contratarlo por sus antecedentes, ambos actores se comprometieron a responder por él. Aún así, El Chicote no tardó en descontrolarse. Se ausentó 3 días mientras bebía en una cantina de Cuautla y, furioso porque no sonaban canciones de Jorge Negrete, destruyó la radiola. Pedro y Eulalio fueron a confrontarlo, pero no respondió muy bien. Durante la grabación de la inolvidable comedia El Rey del Barrio, en 1950, dirigida por Gilberto Martínez Solares y protagonizada por Germán Valdés Tintán. Durante el rodaje de una escena en la que el personaje debía escapar corriendo de la policía por calles reales de la Ciudad de México, la producción cerró una calle para filmar. Pero algo inesperado ocurrió. Transeúntes que no sabían que se trataba de una filmación creyeron que todo era una broma improvisada y comenzaron a seguir a Tintán, a reír y aplaudir, e incluso a participar espontáneamente en la escena. Lo que comenzó como un caos improvisado terminó convirtiéndose en una joya fílmica gracias a la decisión del director de dejar que la cámara siguiera rodando. En otro momento memorable de la cinta, Tintán y su fiel amigo Marcelo rompen la cuarta pared y le hablan directamente al público, algo sumamente inusual en el cine de esa época. La escena, completamente improvisada, se convirtió en una de las más icónicas del humor mexicano. Desde muy joven, Antonio Espino Mora, mejor conocido como Clavillazo, mostró una habilidad natural para mover las manos, aunque en sus primeros años, esa destreza no tenía fines artísticos. En su natal Ciutlán, Puebla, trabajaba con su padre en una carnicería donde usaba sus manos para aplanar bisteces. Sin embargo, su corazón apuntaba hacia otro rumbo, el mundo del espectáculo. Comenzó como actor ocasional en un teatro local, y más tarde, decidido a perseguir su sueño, se trasladó a la Ciudad de México. Allí sobrevivía vendiendo perfumes en las calles y en las carpas, donde conoció a figuras del medio. Uno de sus clientes fue nada menos que Fernando Soler, quien, impresionado por su carisma, le dio su primera gran oportunidad y lo orientó en los secretos del oficio. Años más tarde, Clavillazo reconocería que le debía gran parte de su carrera a don Fernando. En sus inicios artísticos, se presentó bajo los apodos de Chumiate o Polidor, y solía pintarse clavos en los ojos como parte de su caracterización. Fue entonces cuando su compañero, Resortes, comenzó a llamarlo Clavitos, apodo que pronto evolucionó en el famoso nombre de Clavillazo. Con él, creó un personaje estrafalario y entrañable. Vestía pantalón bombacho, saco gigante, corbata torcida y un peculiar sombrero de 3 picos. A esto le sumó frases icónicas como «Nunca me hagan eso», «La cosa es calmada», «A mendigos no más» y «Pura vida», todas acompañadas de un expresivo lenguaje de manos. Lo que pocos sabían es que esta habilidad con las manos nació de una razón muy personal. Su hermano menor era sordo, y desde pequeño, Antonio tuvo que aprender a comunicarse por señas.
Esta experiencia forjó su dominio del lenguaje corporal, que más tarde se convertiría en una de sus principales herramientas escénicas. Por eso, el público lo bautizó como el cómico de las manos parlantes. Gracias a su creciente fama, los hermanos Soler lo recomendaron a un productor cinematográfico, y su talento fue respaldado también por el reconocido actor Carlos López Moctezuma. Así debutó en el cine en la película Monte de Piedad, compartiendo créditos con grandes figuras. A lo largo del tiempo, Clavillazo no solo fue recordado por su estilo único y su talento humorístico, sino también por su humildad, generosidad y profundo respeto hacia los demás. Su legado permanece intacto como una de las figuras más queridas y singulares del cine mexicano de oro. Pedro Infante y Germán Valdés Tintán, los actores más taquilleros de su tiempo, solo estuvieron juntos en una única ocasión, y ocurrió en la película También de Dolor se canta, de 1950. En aquel entonces, Germán trabajaba con la productora Mier y Brooks, mientras que Pedro Infante tenía un contrato exclusivo con Producciones Rodríguez Hermanos. No obstante, gracias a la cercanía del director René Cardona, gran amigo y padrino cinematográfico de Pedro, se logró el acuerdo entre ambas casas productoras para que ambos actores compartieran escena. La cinta narra la historia de un maestro de provincia que viaja con su hermana a la Ciudad de México con la esperanza de triunfar en el mundo del espectáculo. Durante su travesía por los estudios cinematográficos, el personaje se topa con varias estrellas de la época, entre ellas Germán Valdés. Es precisamente en una de esas escenas donde Tintán lanza un divertido trabalenguas, aparentemente dirigiéndose con burla al personaje de Pedro Infante. Aunque el momento parece una broma entre personajes, el humor y ritmo del trabalenguas fueron una forma sutil de realzar la espontaneidad que caracterizaba a Tintán. Pedro, fiel a su estilo, no se quedó atrás y le respondió con una expresión que hoy sería impensable en tono serio: boca de bagre, haciendo alusión al gesto característico del pachuco de oro, y reforzando ese intercambio de picardía y complicidad actoral. A pesar de estos juegos en pantalla, ambos se profesaban una mutua admiración. Tintán solía mencionar a Pedro Infante con respeto en entrevistas, y hasta en algunas de sus películas, mientras que la propia Lupita Torrentera reveló que al ídolo le encantaba ver las películas del actor del Rey del Barrio. El Padrecito, una de las películas más queridas y emblemáticas de Mario Moreno, Cantinflas, no estuvo exenta de polémica. Estrenada en 1964, la cinta generó gran controversia, al tocar un tema delicado: la vida de un sacerdote que, con un estilo poco convencional, se enfrenta a los retos y conflictos de su comunidad. Aunque la intención era usar el humor para mostrar empatía y valores como la solidaridad, algunos sectores de la Iglesia Católica lo interpretaron como una posible crítica institucional, lo que provocó tensiones incluso antes de su estreno. Cantinflas, perfeccionista como pocos, se preocupó por cada detalle, desde el guión hasta la dirección. El debate alcanzó tales niveles que incluso el Vaticano solicitó ver la película. El propio Papa Pablo VI pidió una copia para ser archivada y revisada dentro de los registros culturales de la Santa Sede. Aunque al principio existía cierta desconfianza, la cinta resultó ser un éxito ante los ojos del Vaticano. Gracias al enfoque respetuoso y al humor característico de Cantinflas, la Iglesia dio su visto bueno, considerando que la película no atacaba sus principios, sino que los acercaba al pueblo de forma amena y sincera. Fue el mismo Cantinflas quien envió personalmente la copia original al Papa, gesto que terminó por fortalecer el aprecio del Vaticano hacia su trabajo. A partir de entonces, se le reconoció no solo como un comediante popular, sino como un artista capaz de tratar con sensibilidad y humanidad temas profundos, sin perder el encanto y el humor que lo distinguieron. Durante el rodaje de Maclovia, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz, la producción se realizó en el majestuoso lago de Pátzcuaro, en Michoacán, donde se requería la participación de pescadores purépechas, utilizando sus tradicionales redes en forma de mariposa. Sin embargo, los pescadores locales se negaban a colaborar, temiendo que las cámaras capturaran el alma del lago y de su gente. Ante esta situación, María Félix,
Con su carácter imponente y su carisma inigualable, se subió a una canoa, navegó entre ellos y, cantando, logró ganarse su confianza. Tan encantados quedaron que accedieron a participar sin exigir ningún pago extra, algo muy poco común en las producciones de aquella época. Esta historia, pese a su fuerza simbólica, rara vez aparece en los registros oficiales del cine nacional. Alejandro Changuerotti, nacido en Buenos Aires, Argentina, fue una figura versátil y constante en la historia del cine mexicano. Aunque no alcanzó el estatus de estrella principal, dejó una huella importante como actor de reparto y como una de las voces más reconocidas del doblaje en televisión. Alejandro se casó en 1937 con Mercedes Díaz Pavía, mejor conocida como Mercedes Soler, miembro de la legendaria dinastía Soler. De esta unión nacieron 3 hijos: Alejandro, Fernando y Mercedes Changuerotti. El matrimonio duró 34 años hasta el fallecimiento de Mercedes en 1971. En 1973, a los 61 años, contrajo segundas nupcias con Margarita Díaz Mora, de solo 23 años, hija de la actriz Margarita Mora y del director de la revista Cine Mundial, Isaac Díaz. Las invitaciones a su boda causaron revuelo, ya que fueron diseñadas como si se tratara del programa de una obra de teatro titulada El amor no tiene edad, haciendo alusión a los 38 años de diferencia entre ambos. Mario Moreno, Cantinflas, padrino de bautizo de Margarita, expresó abiertamente su desacuerdo con la relación, preocupado por la brecha generacional y el bienestar de su ahijada. A pesar de las críticas, la boda se celebró. Una anécdota peculiar ocurrió mientras filmaban la película La Perla en 1947, una obra maestra dirigida por Emilio Fernández, con fotografía de Gabriel Figueroa y actuaciones de Pedro Armendáriz y María Elena Márquez. En una de las escenas clave, Pedro Armendáriz debía sumergirse para encontrar la perla bajo el agua, en las costas de Acapulco. Pero la modernísima cámara submarina utilizada para la escena atraía a decenas de peces locales que nadaban alrededor del actor y arruinaban el dramatismo que Fernández deseaba capturar. Desesperado, el director exclamó: «Estos peces no entienden el arte». La solución llegó gracias al ingenio del equipo técnico. Alguien sugirió lanzar pedazos de tortilla en un punto alejado para distraer a los peces. El truco funcionó y permitió rodar la escena con éxito. La anécdota se convirtió en una favorita de Gabriel Figueroa, quien solía contarla como ejemplo del ingenio mexicano aplicado al cine. Durante los años dorados del cine mexicano, surgieron 2 grandes figuras que marcaron época con su carisma y talento: Eulalio González, conocido como Piporro, y Antonio Aguilar. Lo que muchos no sabían es que entre ambos existió una rivalidad intensa, como lo reveló el propio Piporro en una de las últimas entrevistas que ofreció antes de su fallecimiento. En una charla para el programa Estación Alameda, transmitido por la televisión local de Monterrey en 2001, Piporro confesó abiertamente que en sus primeros años no podía ni ver en pintura a Antonio Aguilar, y que éste incluso lo evitaba deliberadamente. Ambos eran íconos en su estilo: Piporro con su singular humor norteño, su picardía y su voz inconfundible, y Antonio Aguilar con su seriedad, temple y su entrega absoluta al folclore mexicano. La tensión entre ellos era tal que por años no cruzaron palabra. Piporro nunca reveló públicamente el origen exacto de la animadversión, pero sí recordó que, durante un largo tiempo, Antonio Aguilar se negaba incluso a saludarlo. Años después de esa fría relación, Antonio Aguilar invitó personalmente a Eulalio González a una gira por Estados Unidos. Piporro lo tomó con agrado, al punto de no discutir siquiera el pago por su participación. Afirmó que aceptó simplemente por gusto, y que durante esa gira fue tratado con respeto y cordialidad. Fue ahí donde ambos comenzaron a limar asperezas y a forjar una nueva etapa en su trato. Siempre bromista, Piporro quiso poner a prueba a Aguilar con una de sus clásicas ocurrencias. Durante un espectáculo, en el que Antonio montaba un caballo de lujo, González bromeó diciendo que el animal tenía imán, porque te montas y no te tumba jamás. Y no solo eso, bromeó también diciendo que el caballo era tan especial que parecía cantar por él, como si fuera un ventrílocuo. Lejos de molestarse,
Aguilar se rió sinceramente de la ocurrencia, demostrando que ya podía tomar las cosas con humor. Aquel momento marcó el inicio de una amistad genuina. Ambos artistas siguieron caminos paralelos, pero exitosos. Años después, cuando ambos ya eran considerados leyendas vivientes, compartieron escenario e interpretaron juntos El Chubasco, un tema que fue muy celebrado por el público y que confirmó la reconciliación entre dos gigantes que, pese a sus diferencias, supieron reencontrarse desde el respeto y la admiración mutua. A finales de los años 50, el mundo del espectáculo fue testigo de un curioso cruce de destinos. Antonio Aguilar y Rogelio Guerra, dos reconocidos actores mexicanos, estuvieron casados, en diferentes épocas, con la misma mujer, Otilia Larrañaga, una talentosa y admirada bailarina y actriz. Antonio Aguilar, originario de Zacatecas y una de las máximas figuras de la música y el cine ranchero, contrajo matrimonio con Otilia en 1958, cuando él tenía 39 años y ella 27. Ambos ya eran famosos por sus trabajos en el cine de la época de oro. Se habían conocido años antes, en 1952, en una radiodifusora, y compartieron créditos en 2 películas. Sin embargo, el matrimonio fue breve. Tuvieron un hijo llamado José Antonio Aguilar Larrañaga, quien falleció a los pocos días de nacido, lo que afectó profundamente la relación. Aunque algunos señalan que Antonio ya estaba enamorado de Flor Silvestre, con quien se casaría más tarde. Por su parte, Otilia rehizo su vida, y en 1967 se casó con Rogelio Guerra, actor de gran proyección en cine, teatro y televisión. De esa unión nació su hija Hildegarda Guerra, pero el matrimonio tampoco perduró, y se separaron en 1974. Rogelio volvió a casarse con Maribel Robles, hija del actor Germán Robles, mientras que Otilia nunca volvió a contraer matrimonio. Aunque el vínculo entre ambos fue circunstancial y marcado por el pasado amoroso con la misma mujer, ni Antonio ni Rogelio jamás hablaron públicamente de algún conflicto entre ellos. Lo que sí quedó claro es que sus caminos profesionales y personales nunca se cruzaron más allá de ese punto en común. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias y curiosidades de la época de oro del cine mexicano. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con quienes también aman recordar lo mejor del México de ayer. Hasta la próxima, y que viva el cine eterno.